Los frenos son una de las partes más importantes de un automóvil, pero ¿sabes qué tipos hay? ¿Sabes cómo funcionan? ¿Sabes cómo mantenerlos? ¿Sabes cómo mejorarlos? Y lo más importante, ¿sabes cómo usarlos, sobre todo en el caso de una frenada de emergencia? Todo eso y mucho más te lo contamos en este vídeo. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Vamos a empezar por lo más importante. ¿Qué es lo primero que tienes que saber cuando te subes a un coche? Un coche que no conoces, es el tuyo, se supone que ya lo sabes. ¿Qué es lo primero? Lo que es importantísimo, un cartel aquí, importantísimo, saber si tiene ABS o no tiene ABS. ¿Por qué? Muy sencillo, porque sobre todo en caso de una frenada de emergencia, hay que saber si tenemos ABS o no, porque la frenada es completamente diferente. En todos los cursos que doy, siempre hay una prueba, cursos prácticos, siempre hay una prueba de frenada con o sin ABS. Os voy a decir en qué consiste, es muy sencillo. Se pone el coche a una cierta velocidad, hay una línea con unos conos y hay que frenar. Primero frena sin ABS y luego con ABS. Y siempre pasa lo mismo, siempre hay algún listillo que dice, no, yo sin ABS porque tengo una sensibilidad en el pie que ni Hamilton ni... Yo seguro que le gano. Bueno, pues ni en uno solo de los casos, sobre todo si la pista está mojada o es deslizante, ha conseguido ganar nadie a un ABS. Yo os iba a contar una anécdota, pero con una prueba que hice para una revista, pues me gané una cena, ¿no? Porque uno de los probadores, que además era buen conductor y buen piloto, me dijo, yo le gano, vamos, en mojado le gano, no tengo la menor duda. Bueno, pues por lo más que intentó, no le gano. Pero ¿qué es lo más importante? Frenada de emergencia con ABS. Meteros esto en la cabeza. Todos, porque hay gente que conduce muy bien, pero esto no lo tiene claro. Frenada de emergencia con ABS. Es decir, se te cruza un niño, llega un camión, te vas a estrellar contra un árbol. Pedal de embrague a fondo y pisar el pedal del freno con todas tus ganas, como si te fuera la vida en ello, porque te puede ir la vida en ello. El ABS se va a encargar de todo lo demás. Esto parece banal o parece muy sencillo, pero no todo el mundo lo tiene claro. De hecho, Mercedes, que inventó un sistema que se llamaba BAS, que es Braking Assist System, o algo así. Bueno, una frenada asistida que ahora llevan muchos coches. Lo hizo porque detectaba que la gente se estrellaba frenando de menos a más. Frenando, y va frenando, en vez de frenar desde el principio con todas sus ganas. Entonces el coche detectaba, por la velocidad del pedal, ahora es un sistema más sofisticado porque incluso, como sabéis, tienen cámaras, radares y de todo, algunos coches. Detectaba una frenada de emergencia. En ese caso era el coche el que decía frenar a tope. Los primeros sistemas a mí no me gustaban mucho porque a veces, si hacías una conducción un poquito, no voy a decir deportiva, pero un poquito alegre, detectaba una frenada de emergencia lo que no lo era. Pero quedaros con esto. En conducción, o sea, en caso de una frenada de emergencia, pero también en caso de conducción muy deportiva o en circuito, en un coche, si es frenada de emergencia, con ABS, a muerte, a fondo con todas tus ganas. El pisar el embrague es para que la transmisión, el ABS es muy refinado y va a conseguir frenar la rueda lo más posible para que no interfiera. Pero en cualquier caso, siempre en un coche, de más a menos. ¿Qué pasa si no tiene ABS? Pues que estamos... Bueno, esto lo habrá tapado Rodrigo. Si no tiene ABS, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos que modular la frenada. Pero siempre tener muy claro una cosa, aunque sea sin ABS, siempre de más a menos. Pisotón, ¿por qué? Porque en el momento que pisamos con todas nuestras fuerzas, todo el peso del coche se va hacia la rueda delantera, y es más difícil bloquear. Entonces, pisotón y luego modulamos la frenada. Pero vamos, es importante... Con esto acabo, que cuando cogéis un coche que no conocéis, tengáis claro si tiene ABS o no. Ya sé lo que me vais a preguntar, y si no lo sé, pues es bien fácil, macho. Te vas a una zona de baja adherencia, un camino de tierra, no hace falta que sea muy rápido, frenas fuerte y si bloqueas las ruedas no tiene ABS y si hace clic, 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 es que tiene ABS. O sea, eso no es nada complicado. Esto que parece tan sencillo como decir, en caso de emergencia, frena a muerte, no es tan sencillo. Y os voy a contar una anécdota para que os deis cuenta. Yo corría en coches y mi jefe, que decía que era muy buen conductor, nunca había conducido un coche de competición de verdad. Ya os hablé en un vídeo de lo que era conducir y pilotar y yo tenía interés en que conociera esa sensación. Así que nos ayudó Hyundai, nos dejaron un Hyundai Coupé, un coche, ojo, que tiene 200 y pico caballos, slick, o sea, ya es un coche serio. Bueno, primero le dio unas vueltas y luego condujo él.
Lo primero que le dije, mira, en un coche de carreras, también uno de calle, pero sobre todo uno de carreras, cuando se frena, se frena. Cuando se acelera, se acelera. Y cuando se gira con decisión, mirando lejos. Pero sobre todo tenlo en cuenta, ¿vale? En la tercera curva no se salió. Se salió porque no giró todo lo que había que girar, porque iba mirando en una curva que se cerraba, iba mirando aquí, pero además se salió, se salió pero porque no giró y no frenó a tope. Es que es algo que parece bastante chorra, pero os aseguro que pasa muy a menudo. Sobre todo en caso de conducción deportiva, por supuesto, pero en caso de una situación de emergencia, acelerar, girar el volante y frenar, todo lo necesario, con decisión. Ya que hemos hablado de lo que para mí es muy importante, que es cómo frenar, aunque luego contaremos más detalles, vamos a hablar un poquito de la historia. Porque claro, en cuanto se inventó un carro que andaba sin caballos, pues también surgió la necesidad de pararlo. Bien es cierto que, claro, en esos momentos, pues la velocidad tan bajita que prácticamente los frenos que llevaban los primeros coches eran los frenos que llevaban prácticamente las carretas de caballos o las diligencias y esas cosas, ¿no? Unos tacos de madera que rozaban con la rueda y ya está. Porque ¿qué es un freno? ¿Qué es un freno? Bueno, un freno técnicamente es un cacharro que convierte la energía cinética, es decir, la inercia, en calor. Así de fácil. Es algo que roza con algo. Algo fijo que roza con algo que va solidario a las ruedas o a la transmisión, porque hay coches, incluso hoy día hay coches con freno de mano en la transmisión, pero en tiempos el freno normal podía ir en la transmisión y convierten esa energía cinética en calor. Hay una excepción que algunos me estáis diciendo, no me olvido de los híbridos. Una de las cosas, hay que reconocer que inteligente de los híbridos, es que en vez de convertir esa energía cinética en calor, bueno, en calor y en desgaste de las piezas que rozan, también la convierte en electrones que luego nos sirven para que el coche funcione. Pero vamos, quitando esa circunstancia de frenos regenerativos, los frenos convierten la inercia en calor. Por eso es obvio que cuando usas los frenos muy intensamente, no sé, en una carretera virada, una bajada, con mucha carga, se calientan. Se calientan tanto, lo habréis visto en fotos o incluso en Le Mans de noche, es precioso cómo están al rojo vivo los frenos. Se calientan tanto que pueden llegar, yo lo he visto en una prueba con un coche de calle, llegar a hacer que arda el neumático. Yo he visto entrar un coche por la línea de boxes con las ruedas delanteras ardiendo, porque los discos estaban al rojo, habían calentado las llantas y se había acabado incendiando el neumático. Esto es muy extremo y no, es muy difícil que pase, pero puede pasar. Por eso también os voy a explicar, si alguna vez rodáis con un coche de calle en circuito, enseguida, depende del ritmo que llevéis, pero en cuanto empecéis a notar que el pedal baja, es decir, que el líquido se está calentando, llega a hervir, entonces al haber aire coge un tacto esponjoso, tenéis que refrigerar los frenos. Es decir, dar una vuelta o dos, las que sean necesarias, prácticamente sin tocar el freno, obviamente a más baja velocidad, para que los frenos se ventilen y vuelvan a ser eficaces, porque si insistes, llegará un momento que te quedes sin frenos. Al principio, como os decía, los coches eran tan lentos que llevaban unos frenos muy escasitos. Y además, al principio, solo detrás. Incluso el Forte llevaba los frenos solo detrás. ¿Por qué? Porque en esa época tenían la idea de que frenar con las ruedas delanteras podía desestabilizar el coche. Una idea absolutamente equivocada. Es más bien al revés. Un exceso de frenar atrás desequilibra más el coche. Prueba de ello, si alguno habéis hecho la gamberrada de una plana de tierra, tirar el freno de mano, bueno, en cuanto tira el freno de mano, pues el coche, si está en curva, se desequilibra, ¿no? Todos los coches, sin excepción, bueno, hay una excepción que ya lo conté, el 911, pero bueno, el 911 es excepcional en muchas cosas. El 99,99% de la producción mundial de coches tienen los frenos más grandes o mejores delante que detrás, y por supuesto de las motos. Bueno, como os decía, lo que desequilibra un coche es que las ruedas traseras frenen demasiado, porque además, como os he contado, al frenar se descargan, pueden llegar a bloquear. Ahora que hay un sistema que todos los coches llevan ABS, no es ningún problema, porque si el ABS detecta que va a bloquear, limita la presión del freno y no bloquean. Antiguamente, cuando no existían ABS, bueno, antiguamente todavía siguen rodando montones de coches sin ABS, no solo clásicos, sino gente que usa en el día a día su coche que es anterior al ABS. Estos coches, para que os estéis tranquilos, llevan lo que se llama un limitador de frenada trasero en función de la carga. Es un nombre muy largo de un mecanismo muy sencillo. Es una válvula que a medida que cuando el coche baja, es decir, que interpreta que va cargado, pasa más freno atrás, y cuando el coche sube,
quita freno atrás. Es como si fuera, para entendernos, un grifo. Bueno, una válvula que va más fino. Está muy bien y es muy eficiente porque no solo averigua el peso que tiene con el coche estático, sino que cuando el coche frenas y se levanta atrás, pues detecta, al levantarse, pasa menos frenada atrás. Por ejemplo, os decía que si en mojado, que necesita más frenada atrás porque hay menos transferencia de masas, como el coche se levanta menos, mantiene más frenada atrás. Es un sistema sencillo, pero muy eficiente en coches, insisto, que no tienen ABS. Al principio, el accionamiento de los frenos, ya hablaremos de los tipos de frenos que hay, era mecánico. Es decir, bueno, y en las bicicletas, muchas bicicletas de hoy día siguen siendo frenos mecánicos, con un cable, pues era igual. Tenías un pedal que tiraba de un cable que hacía moverse los frenos en las ruedas. Bueno, para mí, el coche arquetípico de frenos mecánicos, porque ya cuando este coche usaba frenos mecánicos, ya lo sabía con frenos hidráulicos, es Bugatti, el tipo 35, por ejemplo. Es una maravilla de la técnica, cómo va guiado los cables con unas ruedecitas, es una belleza. Es una belleza, pero poner a punto los frenos de un Bugatti para que las ruedas de cada lado frenen lo mismo, para que las delanteras frenen lo que tienen que frenar y las traseras también, bueno, eso al alcance de mecánicos de campanillas. Pero bueno, al principio, como os digo, los frenos eran mecánicos. Y luego, pues bueno, hoy día todos son hidráulicos. Yo creo que no requiere mucha explicación. Un sistema hidráulico es que hay una bomba que manda presión a través de unos latiguillos, que no es sino un conducto con líquido hidráulico, que mueve otro émbolo que hace desplazarse la pieza que va en el freno, que ya veremos cuál es, ¿no? La ventaja que tiene este sistema es que jugando con los diámetros de la bomba de freno y de la bomba, o de los bombines del cilindro que vayan a las ruedas, podemos multiplicar la fuerza que ejerce el conductor sobre los frenos. Y además, pues tenemos sistemas de servofreno, es decir, unos sistemas que multiplican la presión que hacemos sobre el pedal. Sobre esto me voy a detener porque los coches modernos, a mi modo de ver, amparándose en que tienen ABS, todos tienen demasiada asistencia. Es que hay veces que coges un coche, le acaricias y frena de golpe. ¿Por qué hacen esto las marcas? Bueno, porque yo he oído muchos comentarios del tipo, es que tengo un coche, me he comprado un coche nuevo, que es que frena, es que acaricias el pedal y frena de la leche. ¿O no? Eso quiere decir que tiene mucha asistencia, porque ¿qué es frenar bien? Frenar bien, que un coche tenga una buena frenada se mide dos parámetros. Uno, la distancia de frenado y otro, la resistencia al calentamiento. Tú puedes conseguir con un coche que a lo mejor hay que hacer más pedal sobre freno, pero que por la calidad de los frenos, de las suspensiones, de los neumáticos, consiguen distancias de frenado muy cortas, y también puedes hacer con un freno grande, insisto, aunque tenga menos asistencia. Los coches de carreras llevan unos frenos así de grandes y no llevan asistencia, que aguanten mucho el trabajo duro. Esa es la verdadera vara de medir la calidad de un freno, insisto, la distancia de frenado y la resistencia al trabajo duro. Si os digo una cosa, los coches, el uso de los coches, las carreteras han cambiado mucho. Hoy día, cuando se viaja, casi todas las carreteras, pues bueno, no hay vías importantes en Europa al menos, con bajadas, con muchas curvas, ya hay menos. Entonces los coches modernos no están diseñados tanto para tener mucho aguante, mucha resistencia a frenadas sucesivas, una conducción deportiva, salvo coches deportivos. Están pensados para tener una o dos o tres buenas frenadas de emergencia. Que vas por una autopista, se te cruza otro coche, zapatazo y que frene bien. De hecho, yo en algunas ocasiones hemos hecho pruebas de hacer frenadas consecutivas, 5 frenadas, y la diferencia de frenada, con solo 5 frenadas, eso sí, frenadas hablo de 120 a 0, una, otra, si hasta 5, la diferencia de distancia entre la primera y la quinta es sorprendente. Vamos a hablar de tipos de frenos, básicamente hay dos. Los primeros que se usaron son los de tambor. Bueno, dice la Real Academia que la palabra definida no puede estar de definición, así que no puedo decir que los frenos de tambor consisten en un tambor que va en la rueda. Imaginaros como una cacerola no muy alta, bastante diámetro y con un agujero que se coloca en la rueda. Lo que va dentro son unas zapatas que se expanden hacia afuera y hace que roce ese tambor que va solidario a la rueda con las zapatas que van fijas. Y todo eso produce calor. ¿Qué inconveniente tienen los frenos de tambor? Bueno, pues que son difíciles de refrigerar y la superficie de frenado es relativamente limitada. Puedes hacer tambores más anchos, pero cuanto más anchos, más difíciles de refrigerar son. De hecho, los coches antiguos que llevaban frenos de tambor, incluso los de competición,
lo podéis ver en las fotos, que llevan unos discos enormes, aleteados y de aluminio. El inconveniente de aluminio, el aluminio tiene la ventaja, como todos sabéis, que es más ligero y que refrigera mejor, es un gran transmisor del calor, pero tiene el inconveniente de que si lo sometes a mucha temperatura o lo enfrías muy rápido puede deformarse. Y en estos coches eran muy delicados y cuando un tambor se deforma el coche frena a saltitos. Parece que tiene ABS, pero no es que tenga ABS, es que lo que tiene es el tambor completamente deformado. Pero en 1952 Jaguar empezó a utilizar un tipo de freno que revolucionó este mecanismo, que es la inmensa mayoría del sistema utilizado hoy día y para mí debería ser la totalidad. Creo que coches con frenos de tambor, aunque sea atrás, deberíamos erradicarlos. Bueno, el sistema es muy sencillo, como su propio nombre indica, es un disco solidario a la rueda, puede ser tan grande como lo permita la llanta, hoy día que se usan llantas de mucho diámetro con neumáticos de poco perfil pueden ser enormes, y que lleva una pinza, unos bombines que muerden ese disco. Y, bueno, hay pinzas que tienen 2 bombines, 4, hasta 6 y hasta 8, y es que además puedes poner 2 pinzas. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, la ventaja es que multiplicas la superficie de fricción, es decir, la parte que roza para frenar el coche, se ventilan mucho mejor, son más ligeros y mucho más resistentes. Además, inicialmente, todavía hoy muchos coches, sobre todo en el eje trasero, el disco es un disco sencillo, pero muchos coches, cada vez más, utilizan discos ventilados radialmente, que consisten, imagínate que son 2 discos más finos, que van paralelos y van sujetos mediante unas soldaduras radiales de forma que se ventilan por dentro. Son los más eficaces y son los utilizados en todos los deportivos y por supuesto en todos los coches de competición. También se ha innovado mucho en este tema de los discos con los discos cerámicos que muchas marcas ofrecen como opción. Muchos BMW, Porsche, coches de este tipo tienen esta opción. Son discos, si se llama cerámicos no tiene mucho que explicar. Los discos cerámicos al principio, cuando se empezaron a usar, tenían un problema, que yo lo he contado hablando de los coches de competición. No frenaban, les pasa a los Fórmula 1 de ahora. Si no estaban calientes no frenaban. No frenaban nada. Nada, o sea, yo he cogido un coche de competición con los discos fríos y es que parece que se ha roto algo, porque llegas y frenas y no, como si no pasara nada. A medida que cogen temperatura, frenan más y cuando están en temperatura es increíble lo que llegan a frenar. Muchas marcas, como os decía, entre ellas, me estoy acordando, hay más, pero me acuerdo ahora de también Audi, o sea, hay muchas marcas que tienen discos cerámicos, son prácticamente eternos además, no sé, o sea, es imposible agotarlos por temperatura, lo único que valen muchísimo dinero. Ese es el problema que pasa con muchas cosas que tienen que ver con los coches, que lo bueno suele ser caro. ¿Hay más sistemas de frenado? Sí, yo he hablado de los frenos importantes, porque los frenos sirven para detener el coche. ¿El freno de mano es un freno? No, es un freno en el sentido de que es algo que sirve para que el coche no ande, pero la función del freno de mano no es detener el coche, es que una vez parado no se mueva, no tiene nada que ver. Hay unas excepciones en el que el freno de mano sí es un freno, que son coches de rallies o de drifting, que llevan freno de mano hidráulico, que usa, ¿cómo se llama este tío que hace derrapajes a lo loco? Ken Block. Sí. Bueno, pues Ken Block, si lo veis en algunas imágenes, tiene un palancómetro aquí, que claro, lo usa para cuando quiere el coche se cruce, pega un tirón, bloquea las ruedas traseras y entonces derrapa, ¿no? Pero vamos, el freno de mano en los coches normales sirve para mantener el coche parado. Hay otro tipo de frenos. En los camiones, por ejemplo, se siguen utilizando en tiempos mucho. Sobre todo en los remolques, un freno de mano eléctrico. Este freno de mano eléctrico no regeneraba energía, simplemente creaba unas corrientes parásitas, las corrientes de Foucault, pero lo que hacía es que frenaba, retenía el remolque. Y luego también está el freno motor. El freno motor en los camiones que es muy particular, porque lo que hace no solo el freno motor, sino que tú tapas el escape, de forma que el motor actúa como un compresor y frena más. Pero vamos, estos frenos son para vehículos muy especiales o para camiones. En los coches lo normal son frenos de disco. Os decía que, ¿cómo podemos hacer para mejorar los frenos? Bueno, lo más sencillo es poner unas buenas pastillas, cambiar el líquido a la menor duda de que tenga tiempo, y luego ya meternos en poner discos más grandes y tal. Honestamente, si no vas a meter en competición o vas a rodar en circuito, no vale la pena. Bueno, y eso sí, ver que los discos están en buen estado, que a veces se desgastan mucho.
Y también os decía al empezar el vídeo que os iba a decir cómo hay que frenar. Bueno, yo os he dicho cómo es una frenada de emergencia, pero ahora vamos a entrar un poquito más en detalle y vamos a distinguir dos tipos de frenada. La primera, frenada de emergencia con ABS. Lo repito, pie izquierdo embrague a fondo, pie derecho con todas nuestras fuerzas en el pie del freno, en el pedal del freno. El ABS se va a encargar de todo. Frenada de emergencia sin ABS o frenada deportiva, de competición os diría. Pesotón al freno y luego modulamos. Ojo, cuando una rueda se bloquea, para que se desbloquee prácticamente hay que soltar el freno del todo. O sea que tenemos que intentar anticiparnos al bloqueo. Bueno, esto os digo que es muy importante si vais a rodar en circuito o a participar en competición. Si vais a ir por la calle, lo ideal es que llevéis un coche con ABS. En este caso sí que es bueno utilizar la reducción del motor, porque sobre todo en tracción delantera, porque la propia transmisión en este caso hace un poquito de ABS, es decir, si una rueda bloquea, la otra tendría que girar más rápido por el efecto del diferencial. Entonces en este caso sí es conveniente usar el freno motor. Y frenada normal en cualquier caso, pues progresiva. En este caso sí tiene que ser progresiva. Progresiva no significa empezar suave y frenar mucho, no. Progresiva está medir la distancia y no frenar más de lo necesario. Hay un truco de buen conductor, que es cuando ya el coche está a punto de pararse, para evitar el que se pare, ¡pum!, y te marea porque va hacia atrás, es cuando está a punto de pararse, aliviar el freno y que casi, entre comillas, se pare solo, ¿no? Esto muchas veces es la diferencia entre un conductor que marea a sus ocupantes y uno que no les marea. Bueno, y no quería acabar el vídeo sin hablar del freno entendido como pedal mágico. ¿Qué quiere decir esto? Lo veo todos los días por la calle. Alguien que va por la autopista y dice, ¡ay!, que se me ha olvidado no sé qué, ¡pum!, y pisa el freno. ¡Ay!, yo creo que era salida, pisa el freno. ¡Ay!, que me quiero cambiar de carril, y pisa el freno. No. O sea, frenar sin ton ni son puede ser peligroso y puede provocar accidentes por alcance. Entonces el freno hay que usarle cuando haya que usarle, no cuando de repente nos sorprendemos y entonces da la sensación de que es un pedal mágico que lo arregla todo. Pues no es así. Bueno, ya hemos llegado al final feliz que llamamos nosotros, porque quería hablar de estos grandes olvidados, porque hay gente que incluso prepara el coche, le pone ruedas gordísimas, llantas súper chulas, le pinta, le pone alerones, le hace mil cosas, incluso le pone amortiguadores, pero los frenos se les olvida, ¿no? Y los frenos no se nos tienen que olvidar. Hay que tenerlos en buen estado, cuidarlos y desde luego saber usarlos. Para el coche del día, la verdad es que podría haber elegido cualquier Porsche, porque una de las cosas que tienen Porsche, todos los Porsche, pero especialmente los deportivos de Porsche, no solo el 911, todos es que frenan de lujo. Pero he elegido uno que me impresionó un montón, porque era el 944 Turbo Cup que probé en 1988, que me trabo la lengua, 1988. Este coche se hicieron una serie muy corta es muy corta, no se hicieron ni 200, entre otras cosas para el campeonato que se disputaba, un campeonato oficial de Porsche que se disputaba con este coche. Pero este coche se vendía como coche de calle, es rarísimo. Hoy día, si encontráis un 944 Turbo Cup de calle, echarle el guante, es un cheque al portador. Bueno, este coche tenía 290 caballos, pesaba 1200 kilos, mira, lo tengo aquí, se hicieron 300 unidades. Estaban muy bien puestas a punto de suspensión, pero sobre todo tenían unos frenos espectaculares. Yo lo probé en el Jarama, me impresionó con lo que se sujetaba, me impresionó lo que corría, pero me impresionó cómo frenaba. Y me di todas las vueltas que pude dar hasta que se acabó la gasolina y los frenos, vamos, es que de la primera a la última vuelta, impecables. Espectacular. Ojalá todos los coches frenaran así. Bueno, este coche, os lo digo porque sabéis mucho, era una versión, como os digo, una versión homologada a competición, pero matriculable. Yo creo que para usar por la calle, no sé si usaría alguna, yo creo que no hay ni fotos de este coche de calle, pero derivaba del Turbo S, preparado, como os digo, para competición. Pedro Ripoll me dice que se ha comprado un coche usado con 15 años, que hay gente que le dice que cambie el líquido de frenos y gente que dice que da igual. Vamos, ni te lo pienses, porque el líquido de frenos tiene una mala costumbre, que es que absorbe humedad. Entonces, cuando absorbe humedad, el punto de ebullición baja, con lo cual es más proclive a calentarse y a que pierdas capacidad de frenada. No te lo pienses, no es caro y a la menor duda, cámbialo. Ángel X, qué misterio, me dice que le han dicho que si pone unos buenos amortiguadores, ruedas más grandes y más gordas, tiene que reprogramar el ABS.
Macho, no sé quién te lo ha dicho. No sé quién te lo ha dicho, pero olvídate de eso, es una chorrada. Es como decir, si tienes que reprogramar el ABS, si el asfalto es muy adherente o es menos adherente, o llueve o nieva. No, el ABS es listísimo. El ABS lo que detecta es cuando la rueda está a punto de bloquearse y entonces quita presión al freno, nada más. Le da igual el umbral de la frenada, que esté frenando mucho o poco, eso le da igual, que sea un asfalto muy adherente con ruedas muy gordas o sea sobre hielo. El ABS lo que va a detectar es cuando se inicia el bloqueo y antes de que se bloquee quita un poco de presión al freno. Así que, bueno, aparte, yo es la primera vez que oigo lo de reprogramar el ABS. Olvídate. Y llegamos al final de este vídeo, que ha sido un poquito largo. Ya me estaba mirando mal Rodrigo, pero hemos llegado al final. Por favor, hacedme los comentarios, dadme ideas, contadme vuestras dudas, que para eso están aquí abajo, podéis hacerlo. Dadnos un like, hay una campanita para que la deis y os avisemos del próximo vídeo, pero si estáis suscritos, así que suscribíos y sobre todo lo que queremos es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.